Mi nombre es Catherine García y les hablaré acerca de las cuentas de los pasivos corrientes. En este caso tocaremos dos cuentas. La primera que es préstamos y sobregiros bancarios y la segunda que es el IVA débito fiscal. La definición de los préstamos y sobregiros bancarios nos dice que en esa cuenta se registrarán deudas a cargo de la empresa a un plazo menor de un año, así como sobregiros en las cuentas corrientes que la empresa tenga en diferentes bancos. La descripción comprende los financiamientos obtenidos como los adeudos provenientes de financiamientos a corto plazo bajo la modalidad de créditos locales y del exterior legalmente autorizados para realizar operaciones activas en El Salvador o por la autoridad estatal competente para dicho efecto cuando sea una institución extranjera. Los cargos en esta cuenta se hacen por las amortizaciones de cancelación de las obligaciones de créditos recibidos, por la cancelación de los sobregiros y por las notas de abono recibidos. Los abonos en esa cuenta se hacen por los montos de los financiamientos y créditos contados, por los sobregiros de las cuentas corrientes que la entidad contiene en bancos o instituciones de crédito, y por las notas de cargo recibidas. La regulación técnica contable nos dice primero el reconocimiento. La empresa reconocerá una deuda financiera a corto plazo cuando se adquiera un préstamo bancario para el financiamiento de las operaciones de la empresa y cuando el plazo no ceda 12 meses. La medición inicial. Un préstamo por pagar a corto plazo medirá inicialmente el valor recibido del efectivo o depositado en cuenta corriente o de ahorro de la entidad. Luego va la medición posterior. Los préstamos por pagar a corto plazo al final del periodo que se informa se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés del efectivo y todos los costos del financiamiento se reconocerán en resultados. Mi nombre es Lidia Michelle Villamengíbar y voy a hablar de lo que son las cuentas y documentos por pagar. Las cuentas y documentos por pagar son las cantidades en deuda de una compañía a los acreedores varios por los bienes o servicios adquiridos. Si una tienda recibe bienes en adelantado sobre el pago, la empresa lo contabilizará como cuentas y documentos por pagar. Las cuentas y documentos por pagar se clasifican en corto y largo plazo. Corto plazo, también conocidas como pasivos corrientes, son aquellas en donde su pago debe efectuarse en un periodo menor de un año. Y las cuentas por pagar a largo plazo son aquellas que deben cancelarse en un periodo mayor de un año. La cuenta se abona con el valor de las diversas obligaciones contraídas por las empresas, tales como comisiones, planillas por pagar, entre otros. Se carga con el valor del pago total o parcial de la deuda. La naturaleza de su saldo es acreedor y representa el valor de obligaciones pendientes de pago a una fecha. Su reconocimiento. Se reconocerá un pasivo por cuentas y documentos por pagar por los importes pendientes de pago por la adquisición de bienes o servicios. La medición inicial. Las cuentas y documentos por pagar se medirán al costo de la contrapartida recibida a cambio de reconocer las obligaciones. Su medición posterior. La medición posterior será del costo menos el costo, los montos de amortización. Las cuentas y documentos por pagar se presentarán dentro del pasivo corriente en el estado de situación financiera cuando se determine que su pago no exceda de 12 meses. Su revelación. La empresa revelará en las notas de los estados financieros un detalle de los acreedores y de los montos que se le adeudan. Entre algunos de los procedimientos del control interno para salvaguardar nuestras cuentas y documentos por pagar, podemos mencionar que deben separarse las funciones de recepción en el almacén de autorización del pago y de firma del cheque para su liquidación. Como otro también está que es preciso conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de pago, según controles contables, con los de los suministradores. Y es preciso mantener al día los submayores de cuentas por pagar y no presentar saldos envejecidos. Tenemos, se pagan $700 en efectivo por bienes por adelantado sobre su pago. En este caso, nuestro efectivo disminuirá, como también nuestras cuentas por pagar.
no es la cuenta por pagar, son un pasivo, y pasivo que disminuye se coloca en el debe. Y nuestro efectivo, como también disminuirá, en este caso son activos, y los activos que disminuyen se le colocan en el haber. Tenemos valor por pago de deuda por $700. Y ahora nuestros $700 de acá lo traemos a nuestras cuentas T y queda liquidado. No es la cuenta por pagar, son un pasivo, y pasivo que disminuye se coloca en el debe. Y nuestro efectivo, como también disminuirá, en este caso son activos, y los activos que disminuyen se le colocan en el haber. Tenemos valor por pago de deuda por $700. Y ahora nuestros $700 de acá lo traemos a nuestras cuentas T y queda liquidado. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Maribel Cubías y el día de ahora les hablaré sobre las remuneraciones y prestaciones por pagar a corto plazo a los empleados. Los préstamos a corto plazo son un financiamiento que las empresas obtienen por medio de bancos con el cual se establece una relación funcional. El pago de estas se hace por medio de cuotas, las cuales son accesibles de pago. El método más utilizado por los préstamos por pagar a largo plazo es el método de amortización, donde se define una cuota de amortización a lo largo del préstamo, en general son mensuales. Los préstamos por pagar es una cuenta de pasivo corriente. Se carga con el valor de las cuotas que ya se han efectuado y se abona con el valor de los préstamos que se han obtenido. La naturaleza de la cuenta de préstamos por pagar es acreedora, ya que representa las obligaciones por préstamos a cargo de la empresa o institución y que ésta debe cancelar en un periodo menor a un año. El reconocimiento inicial. La empresa debe conocer una deuda a corto plazo cuando se adquiera un préstamo bancario que ayude a la empresa a financiar las operaciones y cuando este préstamo no exceda de 12 meses. La medición inicial. Este préstamo a corto plazo debe reconocerse inicialmente al precio de transacción. Esto quiere decir que al costo y los demás gastos que adhieran a él. La medición posterior. Al final del periodo se informa que los préstamos a pagar a corto plazo se midan al costo amortizado. Esto sea utilizando el método de interés del efectivo y todos los costos del financiamiento que se deben reconocer en resultados. Las reglas de presentación y revelación. Las reglas de presentación son los préstamos por pagar a corto plazo se presentan dentro de la cuenta pasivo corriente, ya que en el estado de situación financiera se determina que su pago no debe exceder a los 12 meses, es decir, un año. Y la regla de evaluación es que en las cuotas del estado financieros debe revelarse un detalle de los tipos de préstamos, los montos de dichos préstamos y sus respectivas tasas de interés. Acreedores varios y provisiones. Son una cuenta de pasivos que consiste en establecer y guardar una cantidad de recursos almacenados como gastos que se utilizarán para posibles contingencias o imprevistos futuros. Es decir, cuando suponemos que algún bien de la empresa va a perder valor o tenemos que satisfacer una obligación dentro de un periodo de tiempo, dotamos una provisión por el valor de la obligación. Es decir, que el objetivo de las provisiones consiste en asegurarse de poseer cierta cantidad de recursos para satisfacer las obligaciones al momento que sea necesario. Para poder reconocer una provisión, según ANIF para pymes 2015, se deben cumplir las siguientes 3 características. La primera, que la empresa contraiga una obligación con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obligación presente, pero que ésta se deriva de una operación pasada. La segunda característica es que la empresa tenga
que hacer cargo de una obligación con recursos económicos propios. Esto quiere decir que la empresa deberá de desprenderse de algunos recursos económicos para poder cancelar esta obligación. Y la tercera característica es que el importe de obligación se puede estimar con facilidad. Acreedores varios se clasifican a corto y largo plazo. A corto plazo es también clasificado como pasivo corriente y es aquel que tiene un periodo menor de 12 meses. Y también a largo plazo, también conocidos como pasivo no corriente, y es aquel en el que su periodo excede a los 12 meses. Y entre algunas de las provisiones más comunes tenemos las provisiones por despidos, las provisiones por prestaciones sociales, que un ejemplo de estos serían las vacaciones de los trabajadores, y las provisiones por desmantelamiento. Esta cuenta es de saldo acreedor y representa el valor de las cantidades de recursos almacenados como gastos que se utilizarán para posibles contingencias o posibles imprevistos. En su presentación se presentarán dentro del pasivo no corriente en el estado de situación financiera cuando se determine que el pago excede de 12 meses. Revelación. La empresa revelará una nota en detalle a los estados de situación financiera sobre los montos de provisiones. Algunos de los procedimientos de control interno para salvaguardar nuestra cuenta sería nombrar un responsable de los fondos de nuestras provisiones, como también que al final del ejercicio contable se precise con claridad que los saldos correspondan al periodo actual y analizar el tipo de riesgo que afecte la política y las prácticas contables con respecto a la relación de las provisiones y los hechos futuros. Y entre algunas de las regulaciones mercantiles tributarias tenemos el artículo 29A de la Ley del Impuesto sobre la Renta número 22. Le voy a hablar de las retenciones y descuentos. Una retención es una imposición de las autoridades tributarias sobre el contribuyente para detraer parte de sus ingresos como forma de cobro anticipado de uno o varios impuestos correspondientes al año fiscal. Su manejo contable se abona con el valor de las retenciones efectuadas a empleados y a terceras personas cuando por mandato de ley se establezcan tales como los impuestos sobre la renta, el seguro social y las AFPs, etc. Y se carga por el pago que las empresas realicen a los beneficiarios de las acciones. Su naturaleza es acreedor. ¿Y qué representa? Representa el valor de lo retenido a los empleados y a terceras personas por concepto de impuestos sobre la renta, retenciones de seguro social, etc. Su reconocimiento es como un pasivo de retenciones por pagar por los importes descontados a los empleados y a terceros en concepto de contribución a la seguridad social o por aspectos tributarios o de otra índole, solicitados por instituciones legalmente establecidas que deben pagarse a un corto plazo. Su medición inicial. Las retenciones por pagar se reconocerán inicialmente al valor del descuento efectuado al momento de pagar la planilla de salarios u otro tipo de remuneraciones, y su medición posterior será que las retenciones por pagar al final del periodo se medirán al valor de la retención menos los pagos efectuados a las instituciones públicas o privadas. Las retenciones por pagar se presentarán dentro del pasivo corriente en el estado de situación financiera cuando se determine que su pago no excede a 12 meses. Y su revelación es: la empresa revelará en las notas de los estados financieros un detalle de los tipos de retenciones y los nombres de las. El descuento a clientes es una reducción excepcional del precio de venta por parte del vendedor al comprador. Descuentos sobre compras. Registran los aumentos y disminuciones que por pronto pago concedan los proveedores a las empresas. Se abona durante el ejercicio del importe de los descuentos que por pronto pago conceden los proveedores a las empresas y se carga cuando se trata de un descuento sobre venta durante el ejercicio del importe del descuento por pronto pago que se conceden a los clientes al liquidar sus adeudos antes de su vencimiento. El saldo es acreedor.
¿Y qué representa? Representa el importe que por pronto pago concedieron los proveedores durante el ejercicio a la empresa. Su presentación es en la primera parte de los estados de resultados. Su regulación técnica contable. El reconocimiento. Bajo criterio de las NIF, el vendedor reconoce como un ingreso al valor razonable la contrapartida recibida o por recibir, descontando todos los descuentos comerciales o condicionados. Los descuentos comerciales no se contabilizan, pero sí el descuento condicionado o financiero. La contabilización se debe abordar desde el lado del vendedor como del comprador. Para el vendedor el descuento es un gasto financiero y para el comprador es un ingreso no operacional. Ahora hablaremos acerca de la segunda cuenta, que es el IVA débito fiscal, y que tiene como definición que en esta cuenta se contabilizará el IVA retenido por las ventas de bienes y prestación de servicios, el manejo contable de cada una de las cuentas, o sea, cuando se carga. Esa cuenta se carga al final de cada mes contra la cuenta de crédito fiscal para establecer el impuesto a pagar o remanente a favor de la empresa. Se abona con el valor del IVA cobrado en cada factura emitida por la venta de bienes o servicios. Su saldo es acreedor. El reconocimiento nos dice que en el momento que se genere la obligación deben presentar la operación que les da origen por del IVA cobrado en cada factura emitida por la venta de bienes o servicios. Su saldo es acreedor. El reconocimiento nos dice que en el momento que se genere la obligación deben presentar la operación que les da origen. Se entiende que si un proveedor nos hizo una retención en la fuente se contabilizará en el efectivo. De igual forma, cuando la efectúa un impuesto a las ventas a un cliente se reconoce en el pasivo. Y al cierre de cada periodo fiscal, según corresponda, se evaluarán los saldos a favor de como los saldos en contra, y es ahí donde se determina el impuesto. Dividendos por pagar. Los dividendos por pagar dice que esa es la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas de una compañía. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. Bien, los dividendos por pagar básicamente son las ganancias y utilidades que genera la empresa y que estos son repartidos entre los accionistas. Dentro de la empresa se sabe que hay asambleas generales de accionistas o socios. Entonces anticipadamente ellos establecen la forma, la fecha y el modo de cómo van a repartir estas utilidades entre ellos. Y que la cantidad de variables son los resultados anuales. O sea, la cantidad que se genera o los dividendos que se generan a través de la empresa depende de cómo sea sus ganancias, cómo maximicen las ganancias. Entonces dice que esa puede ser de muchos tipos a la hora de repartir tus dividendos: de bruto, neto, a cuenta, extraordinario y complementario. El que más se ocupa en muchos casos es el bruto, que sería de la forma en efectivo. Más adelante vamos a mencionar un poco más acerca de esto. Ahora, la rentabilidad de esos dividendos se puede medir de dos formas. La primera es tomando como referencia el año anterior, y la otra es utilizar, dice que se toman como el valor esperado para los próximos 12 meses. Básicamente el dividendo en el que se analiza de forma tomando en cuenta el año anterior es cuando se obtiene una ganancia de $1,000 en el primer año, y en el segundo año se tienen 1.200, 1.300. Entonces ahí se puede ver que tiene un nivel de rentabilidad bueno. Y por el otro lado dice que cuando se utiliza el valor esperado para los próximos 12 meses, el resultado siempre varía. O sea, no se sabe con exactitud si va a ser igual, mayor o menor. Y dice que aquí hay una ley dentro de las sociedades anónimas que dice que en el artículo 215 de la citada ley se hace mención a la distribución de beneficios. Entonces esta ley, este artículo nos dice de que un accionista va a recibir ganancias o los dividendos dependiendo de cuánto él ha aportado a la sociedad. Entonces básicamente, si un accionista aporta más que otro, por ende va a recibir más utilidades, más dividendos.
Y ahora pasándonos al área contable, esta cuenta de dividendos por pagar se abona con el valor de las utilidades cuya distribución ha sido acordada por la Junta General de Accionistas que aún están pendientes de pago. O sea, se abona cuando los accionistas que están pendientes de pagos, valga la redundancia, pagan, y se carga con los pagos parciales o totales de los dividendos decretados por la Junta General de Accionistas. Y la naturaleza del saldo, dice, esta cuenta es acreedora y representa el valor de las utilidades cuya distribución ha sido acordada por la Junta General de Accionistas. Mi nombre es Cristina Alicia Pineda y yo les voy a hablar sobre los impuestos por pagar. Estos son aquellos tributos generados y redondados que el contribuyente está obligado a pagar al Estado por ofrecer servicios y bienes. Estos dentro de la región. Entre los impuestos que se tienen que pagar están el IVA, que es el impuesto al valor agregado, lo que es el impuesto sobre la renta y anticipo de pago a cuenta, que hay que pagar de acuerdo a las leyes tributarias establecidas por el país. La declaración del IVA se hace en los primeros 10 días hábiles del mes, que son de lunes a viernes en periodo tributario, correspondiente a anticipos de pagos a cuentas. De igual manera, son los primeros 10 días hábiles del mes correspondiente al periodo tributario que se efectúan en el impuesto sobre la renta, que se debe cancelar cada año. Los impuestos por pagar se abonan cuando con el valor del impuesto a pagar, del impuesto sobre la renta, el IVA, pago a cuenta, de acuerdo con lo que establecen las leyes del país. Los impuestos por pagar se cargan cuando con el valor del pago total o parcial que se realice de los impuestos que se deben de pagar durante el periodo fiscal correspondiente. La naturaleza de su saldo es acreedor. El reconocimiento. Los impuestos por pagar se reconocerán por aquellos importes por los pagos pendientes de las obligaciones tributarias establecidas por la ley de la República y que se deben pagar en menos de 12 meses en el periodo fiscal correspondiente. La medición inicial. Estos se medirán inicialmente por el valor de las tasas a aplicar determinadas por la ley tributaria correspondiente. La medición posterior. Su medición posterior será al final del periodo contable, sobre el cual se informan los impuestos por pagar. Se medirán los costos menos los montos a pagar al fisco. La ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios menciona que se aplicará una tasa de impuesto del 13% de la base imponible a toda prestación de servicios y compra-venta de bienes muebles que sean generados de impuesto, y que estos se declararán en los primeros 10 días hábiles del mes, un correspondiente al periodo tributario. La ley del impuesto sobre la renta menciona en el artículo 37 que el impuesto hacia las personas naturales, sucesiones y fideicomisos y también no domiciliados se les calculará una tasa de impuesto del 30% sobre su renta imponible. En el artículo 38 dice que las personas naturales domiciliadas que su renta provenga de salarios, sueldos u otras operaciones que le aplique retención, que están obligadas a declarar el pago de impuestos, salvo aquello que tengan rentas mayores a $60,000 anuales, así como la que no hacen retención, deberán aplicar lo establecido en la tabla que rige esta ley. Las personas que no están obligadas a presentar la declaración, sus retenciones se efectuarán de acuerdo a lo que poseen. El artículo 41 menciona que las personas jurídicas, sociedades de pensiones, sociedades irregulares que sean domiciliadas, no aplicarán el impuesto aplicado de su renta imponible. Si su renta es mayor a los $150,000, que se aplica una tasa del 30%, y su renta fuera menor, o igual a $150,000, se aplicará una tasa de 25%. Su normativa legal. La sección número 20 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, que es para pymes, la sección llamada Impuestos a las Ganancias menciona que el impuesto a las ganancias incluye retenciones que las entidades deben pagar por las ganancias que esta entidad devengue. La sección menciona que la contabilidad del impuesto o las retenciones se harán a las ganancias que la empresa obtenga.
La empresa debe reconocer los importes que se deben hacer como aquellos impuestos que se deben pagar o por las ganancias fiscales dentro de un periodo tributario que la entidad realice operaciones y también reconocer aquellos impuestos que se deberán pagar en periodos futuros que la entidad debe cancelar o liquidar. El reconocimiento. Las empresas deben reconocer a los impuestos como un pasivo corriente por el impuesto a pagar por todas las utilidades fiscales del periodo actual y periodos anteriores que se han generado. La base fiscal, según la NIF 29, impuesto a las ganancias, la base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos la cantidad de cualquier importe que sea deducible por las leyes fiscales en periodos futuros. Eso es todo por nuestro video. Muchas gracias por su atención prestada.